Compartir, hoy pasamos lo que es historia, ¿ya? Y el libro que tenemos de historia es Simbiosis Cultural de la Música Boliviana, así se llama, ¿ya? Este es el título. Vamos a ver. Ese es el texto del profesor Atiliano Ausa, ¿ya? Habla, por ejemplo, un poco de historia, de instrumentos folclóricos, autóctonos, de lo que es la música. Habla de los músicos de la época del 30 del 50 y sobre la música actual. Y ahí termina. Después, en la cuarta parte, habla sobre casi la mayoría de los compositores, directores de orquesta, instrumentistas. Entonces, los conjuntos folclóricos, cantautores, todo. Pero ese no está, les comento, en la bibliografía. La cuarta parte, un pedacito y luego al final no está de memorizarse los nombres, este no está, le cuento. Si ustedes han de fijarse hasta qué página está, hasta ahí nomás hay que hacer, ¿ya? Un poquito más podemos pasar para no equivocarnos, digamos, ¿no? Entonces, por favor, les pido, ¿ya? Les pido. Aquí tomen en cuenta lo que dice en la plataforma, lo que está del ministerio, dice hasta qué página este libro de historia que es Cimisos Cultural de la Música Boliviana. Es un libro muy interesante, muchas cosas vamos a ver acá, ¿ya? De todas maneras, voy a preparar este material y ya estaba el año pasado, pues que iba a salir este igual. Y en las preguntas que les he dado, primero, los que estaban primero seguramente ya lo tienen las preguntas y más las respuestas de paso. Entonces ya pueden ustedes hacer trabajando con el libro comparando, ¿no? Así para que ustedes tengan, o bien leerlo, las preguntas y las respuestas que está en el simulacro que les había enviado. Sería muy factible, ¿ya? Muy bien. Vamos a, vamos a empezar entonces a trabajar. A ver, esta es la primera parte. Hablamos sobre la música en la primera parte. A ver, aquí dice, mira, el notable musicólogo Vienes Kurpalen, ampliamente conocido en el mundo de los niños educadores y músicos de América y Europa, expresa, durante miles de años la música ha existido como manifestaciones espontáneas. Nació al instante fugaz como un sueño que se diluye enseguida, no puede ser reproducida, sino aproximadamente. Su creador fue al mismo tiempo su intérprete, lo que es un hecho de fundamental importancia. De consiguiente, resulta imperativo preguntarse, ¿qué es la música? El mismo autor señala la evolución como con cuatro momentos históricos que son las cuatro clases de dice, aparición de la escritura musical. Una obra musical puede ser anotada y llevada a otro lado, independientemente de su creador. Hoy lo que sucede es eso, ¿no? El invento de la imprenta que trabajó como consecuencia hacia el año 1500 y de la imprenta musical. Otro, el evento del disco y la grabación consiguiente en la música ha dejado de ser arte fugaz y se convierte en manifestaciones vida de plena reconstrucción del arte sonoro. Por último, la difusión musical a través de las ondas invisibles de la radio, la televisión y los medios electroacústicos de nuestros tiempos. Entonces, interesante aquí lo que nos habla el músico vienés, es de vienés, ¿no? Puede decir, el musicólogo vienés se llama, colocar, pero usted tiene Kurpale, tienen que saber eso, ¿no? Así de preguntitas sale, ¿ya? La evolución bueno, en cuatro momentos, ¿cómo ha evolucionado la música? Kurpale lo clasifica eh, en cuatro momentos históricos. Dice momentos, no dice etapas, no dice edades, ¿no? Momentos históricos, es la palabra clave, en cuatro momentos históricos. Si dice, Kurt Pallen señala la evolución de la música en cuatro etapas históricos, y las respuestas no van a ser estas, entonces no, pues, ¿no? O uno de esos puede estar. Entonces, no, lo dice momentos históricos. Ese va a anotar el que va a hacer el examen, no va a decir etapas ni edades. Cuatro momentos históricos, cómo va evolucionando, ¿no ve? La evolución, según Kurpale. Muy bien, tenemos un dato importante aquí. Y de aquí hay una pregunta, o una pregunta ahí en el simulacro, por si acaso. A ver, a ver, perdón, ahora sí.
¿Qué es música? El musicólogo alemán Alfonso Zimmermann, esa también está en la pregunta por si acaso, en su luz, estructura social de la música, sostiene que la música va ligada a la época y por tanto está sometida a constantes modificaciones según quien hable, el sociólogo, el psicólogo, el economista, el historiador, el politólogo, el filósofo, el psicopatólogo, el psiquiatra, así varias de las explicaciones. Eso dice, según Alemán Scholl. Mientras para Aristóteles la música es una imitación inmediata de sensaciones morales. Esta ahí sí sería, ¿no? Para San Agustín es el arte del movimiento bien realzado. La música es el arte de un alegre modular, dice con Censorinus en el siglo XVII. Juan Couton asegura que es el debido movimiento de las voces, mientras que el filósofo Leibniz ve en ella un movimiento aritmético oculto. Para el compositor Rameau es fácilmente, dice, ¿no? A ver, la creación musical específicamente individual materializada en la producción literaria, poética, pictórica y musical se la planta en tres categorías o aspectos que son la creación musical, ojo, aterrizada, editada por el poeta pictórico y musical. Hay que ver esta vez. El aspecto de la creatividad individual que tiene que ver con la existencia de valores en literatura, poesía y música. La creatividad individual. Otro, el aspecto de la creatividad del medio social. Hasta ahí sería la clave, ¿no? Otro, el aspecto creativo de la índole patológico, que se refiere a creadores con diversos estados anímicos, que pero suponen alteraciones en la mente o psique, bueno, dentro nuestro, ¿no? Cuyas obras están signadas por el genio en el estado febril o de alucinamiento. Tal el caso de Robert Schumann, Peter Linz, Tchaikovsky, el poeta Edgar Allan Poe, entre otros. Interesante, ¿no? Interesante. Lo que aquí nos dice, siempre, siempre los grandes artistas tienen un poco de alucinamiento. En serio, dice, "Juchas, sueña maravillas y a veces se cumple todo lo que dice, ¿no? En el aspecto creador del medio social, algo social, que a través de individuo hace posible su presencia. El ejemplo de ello lo tenemos en el florecimiento de la cultura popular. Esta cultura tiene a tradicional estático o lo ang- ingénito y más que manifestaciones de los individuos, de lo individual, es la expresión del sentimiento mismo en la colectividad cuando tú tratas de brillar en una sociedad, ¿no? Es muy importante. Y el artista siempre brilla. De eso no nos vamos a escapar. Y siempre nos dicen, ah, él es el profesor de música ese. Aunque no, ah, es el profesor de música de ese colegio. Nos ven en un curso y son 30, 60 ojos nos pagan, que no están bien. Nuevas consideraciones sobre, hasta ahí más o menos tenemos un poquito cómo ha venido evolucionando la música. A ver, vamos a ver nuevas consideraciones sobre la música. A ver, ¿qué tenemos aquí? La música cautiva al oído, el oído. Es verdad, ¿no? Escucha, te alegra, te hace, caramba, qué bonito, dicen, ¿no? Entonces, interesa la imaginación y el menudo exalta el alma. Dice, ay, qué bonito. A veces, a ver, cuando es mucha debilidad en los hombres, vamos a echarle unas chelas, dice, ¿no? En esas situaciones, ¿no? La música es el lenguaje universal. Todos mediante la música podemos comunicar. Por ejemplo, en los campeonatos mundiales, todo al inicio del partido, los equipos que clasifican al mundial hacen escuchar su himno, ¿no? De otros son muy interesantes y cómo canta y cómo ay, dice uno, qué bonito dice su himno, mucha. De otros, no, no tan bueno, pero otros cantan, cómo gritan, ¿no? Y nosotros los bolivianos si estaríamos igual, vamos a cantar, pues, ¿no ve? Entonces, un lenguaje universal que nosotros podemos comunicarnos a través de la música, ¿ya? ¿Por qué que los japoneses han imitado a los bolivianos hasta danzas de tinco, morenada en esos países ahí, ¿no? En los países asiáticos. Han copiado, ¿no? Hay gente que toca nuestra música, entonces hay una comunicación universal. Es un lenguaje universal, la música. A través de la música y del pentagrama, igual, ¿no? Hay partituras de otros países que puedes leer y puedes tocar y pues, a ver cómo es. Si nosotros sabemos lectura, sabemos todo lo que es la teoría musical, puedes descifrar y interpretar, ¿no? Destinado a fortalecer la fe en la vida, no tiene fronteras, creo, ni cisas.
credo ni dices, es verdad, ¿no? No tiene fronteras. En el curso de la milenaria existencia de transformación del patrimonio cultural de los pueblos está presente en todo acto de circunstancias en la experiencia de los hombres. En este arte siempre he expuesto que todas las criaturas del planeta se sienten y acuden a ella para sus olas o goce espiritual. No es dogmática ni ideológica y durante miles de años ha existido como manifestaciones espontáneas al margen de mezquinos intereses. Está a nivel de la religión, la ciencia, el arte, la filosofía. Como ciencia se somete a reglas matemáticas y físicas, como arte a las leyes estéticas. Y esta es la filosofía como divino arte en la religión y la moral. Muy interesante. Eso, ¿no? Si nosotros vamos al concepto de música, hasta ahí se ve, ¿no? Es ciencia, ¿no? También es estética. A ver, hasta ahí podemos un poquito comentar sobre las otras nuevas consideraciones sobre la música, ¿no? Ahora, sobre el deseo musical boliviano, antes en lo nuestro, ya aterrizando a Bolivia. A ver. En la época, en la concepción ética, doctrinal de la música boliviana, expuesta en nuestras introducciones, se decía sin ambaguez que si no se emprendieron creaciones musicales de gran relieve, dentro de un contexto histórico válido en el orden técnico y estético, abarcando los géneros dramáticos, ópera, cantata, instrumental, sinfónica, concierto, son géneros musicales, ¿no? Y de cámara, cuartetos, tríos, sextetos, etcétera, ¿no? Quintetos, ¿no? Puede ser. En cambio, era evidente que si se lo hacía en el arte popular y en la pequeña forma del folclore regional como forma de trabajo artesanal. A este fenómeno se debe la existencia de numerosos grupos folclóricos y populares en nuestro país. Prácticamente estos conjuntos han saturado el mercado del consumo con una serie de grabaciones de música popular y también con el planteo de una especie de nuevo folclore de aceptación amplia por el oyente nacional y por el turista americano y europeo. Son los que aprecian, ¿no? Y nosotros sí, ya se ha hecho la música comercial. Hoy en día es comercial, muy comercial, ¿no? Otros viven de la música, hacen música, compositan, graban, otros solamente compositan y ojo, venden. A los carcas, no crean, ellos no tienen, compran, hay buenos compositores, letra y música y lo venden. Y lo venden hasta derechos de autor. Hay gente que vive de eso. Porque no todos nacemos con esa aptitud, ¿no? De ser compositores. Otros nacen para eso, se les viene. Si alguna vez hay personas que coplean, las coplas, ellos ve, te ve y coplea. El rap ve y hace rap y hace rap. No, no, él no sé, se le viene de por sí, tiene algo innato que tiene él en su pensamiento y trabaja perfectamente, ¿no? La parte cognitiva de esas personas, ¿no? Interpretación, a ver, ¿qué podemos hablar sobre interpretación? Al establecer una interpretación del desarrollo de la música en Bolivia, estamos conformando una cultura que exprese nuestro ser y sentir en grados superiores al lenguaje original de la palabra o del gesto. Así, o sea, más que una imagen peyorativa, del sentimiento, ya que el medio social boliviano, con variedades alterancias de etnia y hábitat, no ofrece condiciones para las tareas creativas de gran significación. En el campo de la interpretación musical significa el universo sonoro que sale al exterior en prístina belleza junto a las pocas expresiones cultas y académicas que también pasen a escala internacional. Los maestros de Mario Stensor y Esther Dower, ya van a conocerles quiénes serán, que realizaron una importante tarea de educadores y fundaron la carrera de educación musical en la normal para la enseñanza y formación de maestros en la enseñanza de escuelas en los colegios de la República. Estos dos son los que fundaron la escuela o sea, la Escuela Superior de Formación de Maestros, ahora que se llama, a las escuelas normales, antes era es la de música en Mariscal Sucre. En la carrera ellos fundaron. Mario Extensor era ministro de Educación también. Esther Duber, un pianista, ¿no? Famoso. Aquí está. Vamos a ver. Esther Luna Lora, ahí está. Educadora pianista, ¿no? Le dije que era pianista. Y fundadora de la carrera de educación musical en la Escuela Normal Integral Mariscal Sucre. Nació en Sucre. Esta se van a grabar ese nombrecito, ¿ya? Nació en Sucre en 1900 y sus primeros estudios musicales se realizaron en el Colegio Santa Ana, bajo la dirección del Sor Ana Alameda Marsala. Sus años de colegiala
fueron absolutamente aprovechados en el estudio y aproximación a los grandes compositores europeos que a través del piano y su magisterio impactó doblemente el ánimo sereno de Esther Dummer. En 1925, a los 25 años, ¿no? Que en 1900, decidió trasladarse a Alemania a proseguir estudios de piano superior y de pedagogía musical. El genuino interés por el estudio de la música no decayó a ningún momento en Esther, que conoció y practicó sistemas modernos de enseñanza en Berlín y desde tal el caso del sistema tónica-do. Mira, el tónica-do es muy interesante ese método. Y la enseñanza personalizada del piano, métodos que a su turno puso en acción especialmente en la formal de Sucre en 1931. Tónica 2, ¿no? De Zoltán Kodály. Ese es el método, ¿no? Húngaro también ves que así. Seguimos. Esther, ¿no? Ahora Mario Estensoro, lo que los dos decían arribita, ¿no? Mario Estensoro Vázquez, sus primeros contactos en el arte de la música los realizó con su señor padre, doctor Rosendo Estensoro, destacado abogado y jurisconculto, sulto, buen callista y pianista. Cellista, ¿no? Chelo debe tocar, ¿no? Chelista y pianista. Mario Estensoro se trasladó a Santiago de Chile e ingresó al Liceo Mariscal Santa Cecilia y luego al Conservatorio Juan Sebastián Bach. Esa es su carrera que tiene. Es uno de los que también ha ayudado en la creación de la carrera de música en Sucre. Emilio Schumann. ¿Quién es Emilio Schumann? A ver, notable músico, director y compositor austríaco, es extranjero esto, ejerció gran influencia en la formación de maestros de educación musical desde su cátedra de coros, armonía y formas musicales de la sección municipal de la Escuela Nacional de Maestros de Sucre. Este Emilio Schumann ha sido profesor de coros y armonía. Desde 1945, dice, ¿no? A ver, en 45 fue director del Coro Grande, llamado así por la integración de un mayor número de participantes en el del coro exclusivo de la sección municipal. Simultáneamente, director de la Academia de Música Independiente de las Filarmónicas Sucre, el director fundador de la Orquesta Sinfónica Eduardo Verdecio, de tanto éxito en la capital de la República, así está, ¿no? Que era Sucre, pues, ¿no? Erich Schneider, músico, pedagogo y director de orquesta alemán. Vivió muchos años en Bolivia y tuvo gran influencia en las actividades musicales de las principales instituciones educativas de Sucre y La Paz. Eso no más dato, ¿no? Juan Manuel Torres Rojas. ¿Quién era Juan Manuel Torres Rojas? Pedagogo y pianista chuxaque. Aquí van a ver más chuxaqueños. Hay también cochalos buenos de Quillacollo o de Quillacollo, ¿sí? Después tenemos de La Paz. Potosí también no se queda atrás, ¿no? Tarija. Todos en todos, sí, hay. Recibió una esmerada formación musical. Su padre, artista y restaurador de pinturas clásicas, era un excelente barítono dramático, cantaba bien, ¿no? La actividad fundamental de Juan Manuel Torres ha sido la enseñanza y formación de jóvenes pianistas a nivel de educadores y de concertistas locales. Recibió influencias de Mario Estensoro, mira, y otros maestros del teclado y cooperó con ellos en la difusión, enseñanza y programación de la música educativa y artística de la ciudad de Sucre. Hasta ahí es la primera parte. Hasta ahí habla la primera parte. Desde de Kurt Pallen haciendo un poco de historia, ¿no? Y hablamos sobre lo nuestro y las nuevas consideraciones de música, desarrollo musical en Bolivia y tenemos personalidades muy intérpretes desde Esther Lora eh, hasta Emilio Schumann, ¿no? Mario Estensoro está también, ¿dónde está? Aquí. Tenemos Erich Schneider, ¿no? Juan Manuel Torres Rojas, ahí estaríamos terminando. Hasta ahí más o menos un poco de historia y la interpretación, lo que es la música en la actualidad, lo que más o menos nos puede narrar. ¿Y ya? Ahora en la segunda parte vamos a hablar sobre música nativa autóctona. La parte de arriba ya, ¿no? Música, lo que llama, la evolución musical que hubo en Bolivia, la creación de la normal, todo arriba hablamos, ¿no? En esta parte vamos a hablar sobre la música nativa autóctona. Y vamos a ver cómo se llamaba la primera orquesta sinfónica de instrumentos originales que han reemplazado los instrumentos del violonchelo, ¿no? Y tiene su nombre. Ya vamos a ver más abajo, ¿ya? Entonces, vamos a ver.
nativa autóctona. Es la música que han de las grandes mesetas andinas del altiplano, valles y llanos del territorio nacional, cuya temática rítmica y melódica fluye incesante con caracteres supranacionales que se remontan a las mismas raíces de las fuentes indígenas precolombinas. Los numerosos conjuntos y orquestas nativas existentes en el altiplano actúan con instrumentos de viento y percusión quenas, zampoñas, hocicos, anatas, tarcas, chulis, moseños, erques, vientos, se dice, ¿no? Bombos, caja, guancara, tambor, percusión en fechas marcadas con el calendario agrícola, religioso y social. No bastante, el abundante material nativo describido y puesto al alcance de los compositores nacionales, pocos han sido los que han tomado las fuentes sonoras con la serenidad del caso y el deseo vivo de su renovación, o por lo menos de su utilización en forma sistemática, tal cual lo exige la música del siglo XX. Ahora, si nosotros vamos un poquito a analizar, con la ley 070, este libro por donde da pues el examen de ascenso, ¿no? Con la ley 070 se da más énfasis a la música autóctona, por eso hablamos de recuperación de saberes y conocimientos, de recuperación de saberes y conocimiento, ¿no? Muchas, hay proyectos que las normales salen con eso, con sistematización de experiencias de saberes y conocimientos. Entonces, la mayoría de todo lo que está en extinción es la recuperación recuperan el uso de los instrumentos autóctonos originarios, su música, han hecho ya partituras, han trabajado bastante las músicas, ya no se estaba utilizando los niños ahora aquí en el oriente, por ejemplo, por la chiquitanía, ya todos tocan el papuís, el secu, el fífano, ¿no? El lloresomanca, la flauta traversa, ya son instrumentos que están utilizando. Y en el altiplano, por esencia, ¿no? Donde corresponde, donde es la zona de que la cultura siempre sea, aunque también, ya hablamos a la década del 80 90 nos prohibían tocar la música nativa originaria. Solo por ser en carnaval podías tocar. Después no, era prohibido. No, es música de indios, sí, ¿no? Pero con la ley 070 Original, sí. se revitaliza esta situación. Tal vez por esa situación este libro está para que nosotros podamos dar Sí, que saben. examen, ¿no? Seguramente es por eso, ¿ya? Pero hay que conocer. Si la mayoría son profesores del área del que han estudiado para maestros ya se ubican esto, fácil de captar, ¿no? Y en el examen fácil se van a ubicar. Solamente dos instrumentos utilizamos, viento y percusión, ¿no? Eso. Esos son los que más, los primeros instrumentos, ¿no? El primero de percusión. Sí, sí, sí. Bunlar hep düşünce mi cevap matematiğine bir bisiklet var. Ama da examen bu. A ver, vamos a Pues, silenciar. pero Ya ¿por los qué? acabo. Pero Listo, pues, ya está. Hasta ahí nomás serían los habladores. Ahora sí, seguimos. Tenemos el folclore. El folclore, dice, aunque la materia del folclore es antiquísima y tiene que ver con la tradición de los pueblos, usos, costumbres, tradiciones de vestimenta, poesía, danza, literatura, es una ciencia relativamente nueva, tiene lazos de parentes con la sociología, la etnografía y la historia. Es verdad, ¿no? Así está, ese tiene relación. La palabra folclore aparece en su sentido actual en el año 1846. Grábense esta parte. ¿Cuándo aparece la palabra del folclore? Aparece en el año 1846. Tomen en cuenta. Y es el inglés Williams. Toms el que la utiliza por primera vez. ¿Ya? Dice. Perdón. Su significado está en relación directa con el término y viene del antiguo sajón. Se compone del flock, que significa pueblo, folk, ¿no? Que significa pueblo, y lore, que es el saber, lo que sabe el pueblo o sabiduría del pueblo. La música folclórica es anónima, oralmente transmitida de abuelos a padres y de esto a sus hijos y de sus hijos a sus hijos, de sus, a sus hijos, así va, ¿no? Como patrimonio familiar. Si fue escrita por alguien, el nombre del autor cayó en el olvido, condición es el cual no puede ser folclore. En esta música, cuando se hace la transmisión de saberes de generación en generación, yo tocaba mi instrumento cuando estaba en mi pueblo, tocaba de mi bisabuelo.
Ese es su guaño, me decía. Meto pues el abuelo su guaño, decía, y metía con la flauta. Entonces, y son bonitas, ¿no? Las guañas de los abuelos son bonitas, pero ellos no conocían nada hacían su música, sabían. Y tenía métrica, tenía todo, ¿no? No era nomás que más algo, ¿no? Tenían justo con sus instrumentos pentatónicos, cabalito. Cuatro compases, cuatro, 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 sí, o cinco, cinco, ¿no? Los compases. Pero lo hacían bien. Tenía preguntas y respuestas. Música popular, música folclórica, música popular. La que bailamos las cumbias seguramente. A ver, vamos a ver qué dice. La música popular es compuesta por un autor y tiene su origen en la necesidad expresiva del pueblo, según modalidades, usos y costumbres. Ya, vamos a hacer fiesta, hay que meter conjunto. Dice, que venga el conjunto de la zampoñada, dice, la sicuriada. Mete, ¿no? Listo. Sociedad, raza, etc. Generalmente su técnica es elemental, pero la melodía es inspirada, aunque no siempre por el hecho generalizado de la falta de dominio del material sonoro y control de las distintas opciones que las leyes de la composición exigen. No, ellos no necesitan reglas, nada. Ellos hacen como ellos quieren, como para que la gente pueda bailar. Música popular. El folclore y la canción popular son conceptos que vamos a mojar de modo general, ya en la segunda parte. Muy interesante, ¿no? Folclore y canción popular. Tanto la canción folclore como la popular contiene melodías de breve duración, que a veces solo tiene 8 compases, por lo que necesariamente deben repetir a fin de redondear la pieza como una forma musical primaria. En el otro extremo, difícilmente sobrepasan los 30 o 2 compases de extinción, por el simple hecho de que no es necesario una mayor extensión para expresar su mensaje. Límites naturales en este tipo de música. A ver, esta concepción no implica diferentes sustanciales ni estructurales entre ambos términos, cuya temática influye hacia el único receptor, el pueblo. ¿Tú cómo quieres que escuche? ¿Que sea aburrido la música o que le guste? ¿No? Así más o menos quiere decir esto. La canción, el folclore y la canción popular. Tienen melodías breve duración que a veces solo tienen 8 compases. El guayno, por ejemplo, ¿no? La cueca, el guayno, pasacalle, los cacharpaya. Son ritmos por la velocidad, ¿no? Se nombran eso. No son, por ejemplo, el calullo parece guayo, pero es un poco lento. Casi al compás del taquirani, pero no es taquirani, es calullo, ¿no? Entonces el guañito, no, el pasacalle es un poquito más, así va acelerando según y las figuras menores son 2 por 8 y los 2 por 4. Se leen como 2 por 8 por la velocidad. Entonces esas cositas tenemos que un poquito distinguir en esta parte, ¿no? Siempre, siempre la persona va a hacer según lo que el pueblo quiere, cómo quiere que escuche, ¿no? No como yo quiero. Si yo soy el que va a hacer, ¿para qué va a tocar la música que a mí me gusta, que a la gente no le va a gustar? Pues, ¿no? Tengo que tocar lo que a la gente le guste, aunque a mí no me guste, ¿no? Ese, digamos. Ahora, aquí llamamos nueva canción. Mira, es interesante este libro, pues. Ya hemos hablado del folclore, la canción popular, la música popular, el folclore, a ver, nueva canción. ¿A qué se refiere esta? La intencionalidad manifiesta de la llamada nueva canción se desprende de sendos manifestaciones y declaraciones de los propios protagonistas de acciones, cuando expresan un nuevo altruista mensaje de hermandad latinoamericana y lo hace a través del arte de la canción o el canto popular. Los nuevos contenidos poéticos se vuelven más expresivos y las estructuras musicales más convincentes en las contestataria, creatividad de la problemática humana y social frente al autoritarismo que a regímenes totalitarios. Así el producto musical se convierte en testimonio histórico cultural de crítica y denuncia. Entonces son manifestaciones, declaraciones de propios protagonistas de la acción, lo que uno hace, ¿no? Entonces algo en el momento que puede sobresalir, ¿no? Eso es. Más o menos, no sé si, y los nuevos contenidos pues debe ser son más llamativos, dice, ¿no? Por ejemplo, las poesías. Generalmente todas las canciones están hechas de poesías, ¿ya? Primero siempre es la letra, después la música. Si aquellos que ya saben hacer composiciones, primero tienes que dar la letra de un himno, después sacas las progresiones, después según los sílabas, todo vas colocando lo que es, según sus progresiones vas colocando la melodía.
y sale como vos querás. Bonito puede salir o bien mal, ¿no? La música culto académica. Después de la nueva canción, a ver, a ver, aquí vamos. ¿Qué sucede? Estamos viniendo, parece, medio viniendo de lo antes a la modernidad, vamos a llegar, ¿no? La música culta, rudita, llamado también clásica, ¿ya? Todos los países civilizados tienen su música culto académica. Es el producto del compositor versado, cuya técnica, sensibilidad y cultural le permiten afrontar la responsabilidad de expresar sus ideas y sentimientos mediante una obra de arte que generalmente se la considera perfecta. Sin embargo, por su sentido de acción ha sido tachada de elitistas, al menos dentro del sistema socioeconómico de libertad y democracia en el que vivimos. O sea que esta clase de música clásica, solamente la clase alta, ¿no? No, más o menos así ha tratado de ser, ¿no? Pero al fin y al cabo, no, pues no funciona esto así, ¿no? A ver, hasta ahí podemos hablar, hasta la música culta, hemos hablado sobre la canción nueva, hemos hablado sobre el folclore popular, hemos hablado sobre la música popular, folclore y hemos hablado de música nativa autóctona. Hemos venido desde lo antes hasta, hasta la música culto académica, hasta la actualidad, ¿no? Ahora, a partir de esta partecita vamos a hablar de los compositores bolivianos de la década del 30. A ver, ¿quiénes eran esos músicos? Aquí tenemos una a Eduardo Cava. Esos son los músicos de la década del 30, ¿ya? Este es un gran potosino, Universidad de Potosí de 1980 y falleció en 1953. En la música de Cava convergen aspectos importantes de la música del siglo XX. La culminación de acordes séptima y novena de Debussy había utilizado en los 24 preludios para piano donde anuncian la llegada de la nueva música luego la continuidad coherente del empleo de temas andinos, creando un nuevo estilo de expresión y polirritmia sorprendente empleada en sus aires indios, que son los que sintetizan el pensamiento indioamericano, dando una imagen real de la nueva música culta boliviana. Eduardo Cava. Muy interesante, ¿no? Él ha utilizado, por ejemplo, es muy importante ver de sus composiciones de Debussy, su estilo más o menos, ¿no? E encuentran los 24 preludios, pero utilizando séptimas y novenas en los acordes, pero ese ha sido de este, con gran porción de Debussy. Ese estilo era agarrado por eso también es reconocido él, pues, ¿no? Eduardo Cabo, un músico de la década del 30, ¿no? Son varios. Otro, Simeón Roncal. Virtuoso del piano y consumado autor de cuecas, bailecitos, calullos y más. Luego de haber impresionado fuertemente al pueblo chuquisaqueño con sus gratísimas personas y sus obras maestras, en la cueca como impresionado en una gran facilidad de improvisación, decidió marchar a la Argentina, llevando su arte ya consagrado, aunque no reconocido en su propio medio. Al pasar por la ciudad de Potosí, pueblo de artistas y amantes de la música, fue invitado para dar recitales en su arte y entregó la famosa agrupación cultural Gesta Bárbara, que resulta quedó por muchos años radicado en la clínica ciudad de Potosí. Posiblemente se va a colgar, vuelva al mismo niño, ¿ya? José Ramón Vallivian, muy interesante señor Roncal, ¿no? Chuxaqueño. Bailecitos, calurrios y marchas, cuecas, ¿no? José Salmón Vallivian, nacido natural de La Paz, nació en